Señor, ten piedad.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual realizaste la alianza de la reconciliación humana, concédenos imitar en nuestra vida lo que en esta fiesta celebra nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo de los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran a Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes, hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o el nombre de quién han hecho eso ustedes? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo en Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este santo ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. La palabra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon
Señor, danos la salvación. Señor, danos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la paz. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerte el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos su dardos inmortal. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Provincia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro le dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a la tierra,
ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús le dice: tráiganme los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús le dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. En este viernes de la octava de Pascua, se nos sigue o seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro en el cual se nos narra el nacimiento de la Iglesia. Y este nacimiento de la Iglesia que se da en un Pedro lleno del Espíritu Santo. Recordemos, antes de la muerte de Jesús en la cruz, Pedro era un hombre temeroso, miedoso, metía la de caminar a cada rato. Pero después de la resurrección, lleno del Espíritu, Pedro, en la valentía, empieza a anunciar, a predicar a Jesús, el crucificado, pero que ha resucitado. Y hoy le recuerda, el Pedro le recuerda a los judíos, a los sumos sacerdotes, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. A Jesús lo desecharon los sumos sacerdotes, los escribas, fariseos, saduceos, doctores de la ley y todos aquellos que se consideraban conocedores de la Escritura y cumplidores de la Escritura y cumplidores de la ley, pero no reconocieron a Jesús. Y por eso lo condenaron, lo crucificaron, lo mataron, pero al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. Y por eso Pedro le dice: la piedra que desecharon los arquitectos, la piedra que desecharon, es ahora la piedra angular, la piedra importante, la piedra fundamental, la piedra sobre la cual se sostiene toda la Iglesia y toda nuestra vida espiritual, toda nuestra vida cristiana, toda nuestra vida, en esa confianza y en ese seguimiento del Señor. Y por eso hoy, en este pasaje del Evangelio, se nos presenta la pesca milagrosa, donde el Señor les pide pescado y ellos no tienen. Pero el Señor les dice: echaron y no podían sacar, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Es escuchar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, y el que obedece a la palabra de Dios tiene abundancia de bendición, abundancia de alegría, de paz y de tranquilidad. Es lo que nos presenta hoy. Pedro obedece
a ese mandato de Jesús. Recordemos, se habían pasado toda la noche pregando, pescando, pero no habían cogido nada. Jesús, que es la palabra eterna de Dios, la sabiduría perfecta de Dios, le dice: echen la red a la derecha y encontrarán. Y la echaron, y no podían sacar por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Y eso es lo que hacemos cuando venimos a la Sagrada Eucaristía. Escuchamos la palabra para poderlo reconocer en la Escritura. Esta semana leíamos el pasaje de los discípulos de Maús, donde Jesús entra a cenar con estos dos discípulos y dice que al partir el pan se les abrieron los ojos y lo reconocieron al partir el pan, pero Jesús inmediatamente desapareció. Y el signo de desaparecer es porque Jesús se queda en el pan. Y eso es lo que celebramos cada que venimos a la Eucaristía. Jesús presente en la palabra, pero presente en el pan consagrado. Y a eso es lo que nosotros valoramos y llamamos el milagro de amor de Dios para cada uno de nosotros. Por eso esta respuesta del Salmo de hoy: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es Jesús, la piedra fundamental, la piedra importante sobre la cual se debe cimentar toda nuestra vida cristiana, toda nuestra vida espiritual, y donde debemos apoyar toda nuestra vida para que así podamos vivir como los verdaderos y auténticos hijos de Dios y podamos hacer lo que Dios quiere y lo que Dios espera de cada uno de nosotros, para el bien de la Iglesia, para la salvación de muchas almas. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá debería juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Se pueden sentar y presentamos los dones de la eternidad. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo.
que es mío y es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Realiza, bondadoso Señor, en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo es de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Darío de Jesús, y todos los pastores que quedan del pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vinieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad,
Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Oh, ven Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel y celestial manjar. Al alma fiel y celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Peque, Señor, ingrato te ofendido, infiel te fui, confieso mi maldad, contrito ya, perdón, Señor, te pido. Eres mi Dios y apelo a tu bondad. Eres mi Dios y apelo a tu bondad. Espero en ti, piadoso Jesús mío. Oigo tu voz que dice ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío. Todo, Señor, espero lo de ti. Todo, Señor, espero lo de ti. Oh, buen Jesús, pastor y fino amante, mi corazón se abraza en santo ardor. Si te olvidé, hoy juro que constante he de vivir tan solo de tu amor. He de vivir tan solo de tu amor. Oremos. Protege a quienes has salvado, Señor, con tu amor constante, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo
se alegren en su resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, Jesús manso y humilde de corazón, Corazón semejante al vuestro, Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. Santa Clara de Asís, San José, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. concede, Señor, el descanso eterno. Que brille para ella la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso Que eterno. brille para ella la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso Que eterno. brille para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Que nuestra hermana María Fabiola Guarín y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. El próximo domingo, fiesta del Señor Jesús de la Divina Misericordia, tendremos a las 4 de la tarde procesión del Santísimo, coronilla Señor de la Misericordia, y el noveno día de la novena al Señor de la Misericordia. La Eucaristía a las 5 de la tarde en honor al Señor de la Misericordia. El domingo no hay misa de 7 de la noche, solamente hay misa de 7:30 de la mañana, 10:30 y 5 de la tarde, porque por el toque de queda no alcanzamos a celebrar la misa de 7 de la noche. Entonces, solamente 3 Eucaristías. La de las 5 será la misa de la Misericordia con toda la solemnidad que el Señor se merece. También los velones amarillos que se compraron para el Jueves Santo de la calle del Monumento ya se están entregando desde ayer en hora de oficina, de 2 a 5:30 de la tarde. Para reclamar el velón hay que traer el recibo que le dieron el día que ustedes pagaron o separaron el cirio. También a finales de abril juega el $1.000.000 del bono millonario de Santa Clara de Asís. Todavía hay algunos bonos por vender para las personas que nos quieran colaborar con esta obra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Con la alegría que los